Buenos días chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financieros 40. Hoy vamos a ver un tutorial de cómo operar en Binance, cómo comprar y vender a través de la pestaña de Spot. Es decir, te voy a enseñar todo el tipo de órdenes que puedes poner y cómo ponerlas, Limited, Market, Stop Limit y otras que te pueden servir para que tus trades sean favorables. No solo te voy a decir cómo hacerlo, sino te voy a dar consejos de cuándo usar una y cuándo usar otra. Así que vamos allá. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es, nos venimos aquí arriba a la pestaña de Trading. Entonces aquí en la pestaña de Trading tenemos Spot. Le damos aquí a Spot y se nos abre la pestaña en la que estamos. Entonces, desde esta pestaña, ¿qué tenemos? Pues tenemos en la parte superior tenemos el gráfico, a mano izquierda tenemos el libro de órdenes, a mano derecha tenemos la configuración que tú tengas del listado de criptomonedas, que puede ser las que más suben en USDT o incluso una pestaña aquí de favoritos, y abajo es donde tenemos las opciones de compra. Nos vamos aquí abajo y ves esta pestaña que tiene aquí comprar y vender. Pues bien, estas opciones de comprar y vender hay diferentes maneras de configurarlo. Entonces, las diferentes maneras de configurarlo es, lo primero, lo más sencillo, que es, lo más sencillo es nos venimos aquí a Market, Spot Market, y entonces en Spot Market tú dices lo que quieres comprar. Le pones aquí y le pones lo que sea, $100. O lo puedes hacer por porcentaje. Puedes decirle, quiero un 25% del dinero disponible, un 50% del dinero disponible, un 70%, un 100%. Que tengas en cuenta, yo por ejemplo ahora aquí estoy en una cuenta demo, aquí aparecen 140 USDT, pero yo puedo tener en EARN, por ejemplo, puedo tener en EARN $10.000. Esos $10.000 no salen aquí reflejados, al igual que tampoco sale aquí reflejado las posiciones que tú ya estés ocupadas. Por ejemplo, si yo le doy aquí a comprar, a Market, y yo le doy a comprar, vamos a inventarlo, vamos a ponerle 70 USDT y le doy a comprar. Luego cuando yo vuelva a entrar, aquí en Market, me va a decir que disponible ya no tengo 140, sino 70, ¿vale? O sea que en este caso porque es Market que se va a ejecutar, pero ahora cuando veamos el limit, aunque no se ejecute, aquí te baja. Entonces, si yo quiero comprar ya, en Market, le doy a comprar. Ventajas e inconvenientes de comprar en Market y cuándo usarlo. Pues bien, en Market tú has de comprar cuando quieras vender ya sí o sí. Y no, comprar o vender ya sí o sí. Si fuera, en vez de comprar, fuera a vender, pues lo mismo. Le damos aquí a la pestaña de vender y le damos pues la cantidad. Ahora me dice que tengo 0 porque lo que te digo, tengo ya puesta una orden de venta de estos layers, pero si tú tuvieras aquí 1000, pues le das aquí $1.000 y a vender esos $1.000. Pues bien, ¿cuándo utilizamos estas operaciones de Market de ya sí o sí? Por ejemplo, estoy aquí en Layer para que veas esta opción. Layer la listan y hace patapam, subidón para arriba hasta aquí arriba y luego baja. Entonces, si tú ves esto y dices, uy, que quiero comprar aquí, pues entonces rápidamente, ¡pum!, le das a Market para ser el más rápido del oeste. Y al vender lo mismo, tú lo ves, que está cayendo, que no quiero vender tan abajo. Entonces, ¡pum!, rápidamente le das a vender para ser el más rápido del oeste. En cualquiera de los dos casos, ojito con darle a Market. ¿Por qué? Porque Market es a lo que en ese momento y cuando el mercado está muy volátil, tú puedes ver, vamos a verlo, tú puedes ver el precio que está aquí, vamos a hacer este supuesto, a 0.31 y tú le das ya a Market
Y resulta que cuando tú compras, en vez de comprar a 0,31, has comprado aquí arriba. ¿Por qué pasa eso? Porque el mercado es muy volátil y tu orden va a entrar justo después de las demás. Y al igual que tú estás ahí como un loco de ya comprando, el resto de criptobros también están como locos comprando o vendiendo. Entonces, Market tiene este riesgo. Has de usarlo Market de ya sí o sí quiero que me entre el precio, pero como inconveniente uno tenemos que te puede entrar a un precio más desfavorable de lo que tú tenías pensado, tanto la orden de compra como la orden de venta. Y luego, como otro punto negativo, es que vas a pagar más comisiones que si tú haces una compra como límite. Cuando tú compras en Binance, puedes comprar siendo maker o taker. Maker es el señor que está ahí esperando a que llegue la orden y se ejecute. Lo que estamos viendo aquí en el libro de órdenes. Tú pones aquí la orden, ves aquí estás viendo que cuando llegue, por ejemplo, a 08177 hay este dinero puesto. Pues ese señor que está ahí esperando, ese señor es maker, ese señor que es maker paga menos comisiones que tú crees taker, que es ya, lo quiero ya. Entonces, estas son las principales ventajas e inconvenientes de comprar a market. Es cierto que si tú eres una ballena y quieres mover el precio, quieres mover el mercado, pues vas a comprar y vender usando market. ¿Por qué? Porque así vas a hacer que el precio suba o el precio baje. Pero eso es otro tema. Eso no creo que ninguno que los que estéis escuchando seáis ballenas y que tengáis esa capacidad de mover el mercado. Eso es lo primero, market. Segunda manera de comprar, que es la más habitual, es aquí, límite. Por ejemplo, límite. ¿Qué quiere decir límite? Pues estamos aquí, seguimos con el ejemplo este de Layer, y Layer está ahora a 0,8160. Pues bien, límite, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando el precio, yo pongo aquí, está ahora 0,8161 y yo pongo aquí 0,8150 y 0,8150, ¿qué quiere decir? Ahora está a 0,8150 y yo le pongo que cuando el precio llegue a 0,8150 se me va a comprar, ¿vale? Voy a poner un precio más separado para que no... 0,8120. Pues quiere decir, cuando el precio llegue a 0,8120 se me va a comprar, cuando yo le dé aquí a la pestaña de comprar. ¿Y qué cantidad se me va a comprar? Pues la que yo pongo aquí. Si yo pongo aquí, lo puedo poner aquí en Layer, 1100 Layer, o lo puedo poner aquí en dólares, 1000 dólares, ¿vale? O por porcentaje. Entonces, cuando tú pones esta orden a 0,8120, es eso, cuando el precio llega ahí, se vende, ¿vale? Perdón, en este caso se compra. ¿Ventajas de poner el precio así? Ventajas, la comisión es más baja, porque es una orden de maker, no de taker. Inconveniente, pues por ejemplo, yo he puesto aquí 0,8120 y ahora el precio ya se está yendo para arriba, y es posible que no me entre. Otra cosa que puede pasar es que esto hay gente que dice, hombre, pero es que yo tenía puesta ahí la entrada y no me ha entrado. Si yo pongo aquí a comprar 0,8120, el precio puede llegar a 0,8120 y que no se te compre. Vamos a poner, por ejemplo, ¿por qué puede llegar a 0,8120 y no se te compre? Porque tú aquí en el libro de órdenes vas a estar a la cola. Y vas a estar a la cola, ¿qué quiere decir? El que haya puesto primero que va a comprar a 0,8120 va a ser el señor que compre. Y tú vas a entrar después. Entonces, la orden puede que no se te ejecute o que se te ejecute parcialmente. Entonces, si tú sabes, esto es ya inventado porque no hemos mirado aquí el soporte, vamos a suponer que el Layer tiene el soporte en 0,8120. Si tú pones la orden de compra a 0,8120 y en el libro de órdenes que tú estás viendo aquí, en color verde, las posiciones más importantes, ves aquí que tiene más 240 y pico, si en esa posición de 0,8120 hay muchas órdenes de compra, es posible que el precio toque ahí
y se vaya para arriba y a ti no te entre la orden. Entonces, yo cuando uso limit, que normalmente lo uso para entrar en soportes, yo tengo un montón de órdenes abiertas de compra y de venta. Por ejemplo, si ves el vídeo de cómo gano dinero mientras duermo, pues tú ya verás ahí como yo todas las noches dejo abiertas posiciones de venta y de compra locas por si suena la flauta. Y lo uso normalmente las de compra con esta opción, con la de límite. Pues bien, si tú no quieres quedarte con cara de tonto de madre mía, ha tocado 0,8120, yo tenía puesta la orden de compra a 0,8120 y me ha dejado tirado y se ha ido para arriba. Pues bien, para que no te pase eso, pues es tan sencillo como en vez de poner la orden de compra a 0,8120, pues le ponemos la orden de compra a 0,8121 o 0,8122. Si quieres ver cómo serían en otro tipo de activos, pues por ejemplo en Bitcoin, vamos a ver en Bitcoin, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros ahora está en 97.000 y que nosotros queremos comprar en 90.000. Pues yo, en lugar de poner aquí orden de compra 90.000, que es un número entero, pues ¿qué pondría? O pondría 90.001, y ahora me lo invento, 34, 90.000. Es decir, yo podía poner aquí 90.000,34, pero como no quiero ajustar tanto, pues pongo 90.001,23 y entonces ya me entraría esa orden de compra límite a 90.001,23. Para vender, pues lo mismo. Para vender lo mismo. Si yo sé que ahora Bitcoin va a llegar hasta los 110.000, yo no pongo aquí 110.000. Es decir, nunca pongo números enteros. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a arriesgar a que no se me ejecute la orden de venta por unos centímetros? Yo, en lugar de poner la orden de venta, si creo que va a llegar a 110.000, o redondeando, si yo creo que va a llegar a 100.000, no pongo la orden de venta a 100.000. ¿Y dónde pongo la orden de venta? Pongo la orden de venta 99.998, me lo invento, 54. Y entonces yo aquí en la cantidad ya le pongo a la venta la cantidad que yo le quiera poner para vender. Entonces, ya tenemos vista market, ya tenemos vista límite. Vamos a ver ahora esta tercera pestaña, que es la más pro. Aquí te voy a enseñar stop limit y OCO. Bien, stop limit, que es lo que está ahora aquí por defecto. ¿Qué quiere decir esto stop limit? Stop limit se usa, por ejemplo, para vender en esta situación. Vamos aquí a Bitcoin, este gráfico de Bitcoin, y yo digo, bueno, yo estoy ahora aquí dentro en Bitcoin, pero yo quiero que si cae de aquí, que si cae de este punto, me venda. ¿Vale? Este punto inventado ahora, ¿qué es? Vamos a ajustar aquí, venga, que si cae de aquí. Si cae, yo quiero que si cae de aquí, de estos 94.000, me venda. Vale, pues entonces tú te vienes aquí a la pestaña de vender y dices, cuando el precio toque los 94.000, yo vendo a 94.000. Esto, mal, fatal. ¿Por qué? Porque si haces esto, el precio va a bajar y te va a quedar con cara de tonto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando el precio llegue al stop, va a poner una orden de venta a este precio límite. Entonces, este precio límite de este stop limit tiene que ser inferior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que cuando esto lo tendríamos que poner 94.000, vamos a poner aquí 93.998,45. Quiere decir que cuando el precio toque los 94.000, me va a poner una orden de venta a 93.998, la cantidad que yo elija, y le doy luego ahí abajo al botón de vender. Esta orden que te acabo de poner está fatal puesta. ¿Por qué? Porque si yo pongo un número entero, ¿qué va a hacer el precio? El precio puede hacer es que toque a los 94.000 y para arriba. Pero tú has puesto aquí una orden de que cuando toca a los 94.000 te pone esta orden de venta y se te va a ejecutar. Entonces,
para no quedar con esa cara de tonto, pues en vez de poner la orden a los 94.000, si tú crees que va a llegar aquí a los 94.000, esta orden de arriba, la primera, tiene que estar un poquitín por debajo del stop que tú crees que va a llegar, ¿vale? Entonces tendrías que poner, en vez de 94.000, 94.998,85, por ejemplo. Ya te has dejado un pequeño margen. Y el límite, sobre todo si estás operando con cantidades grandes o en criptomonedas que tiene poco volumen, aquí no le pongas 94.998, hemos puesto ahí, 80. ¿Por qué? Porque hay tan poco margen que a lo mejor cuando llega aquí, pum, rápidamente cae. Entonces hay gente que dice, ¡ostras! Es que yo tenía puesta una orden stop limit a 93.998 y el precio ha caído a 91 y no me ha vendido. ¿Cómo puede ser? Pues por esto, porque tú has puesto tú le has dicho con ese stop que te ponga la orden y cuando te la ha puesto el mercado ya cuando te has puesto esto a 93.998,80, el mercado estaba ya a lo mejor en 93.990. Entonces, para que no te pase eso, déjate un margen, sobre todo si quieres vender sí o sí. No te pongas aquí esta poca diferencia. Te lo pones 93.998,80 y aquí te pones, pues por ejemplo, 23.995,75, ¿vale? E incluso hay veces que si el mercado baja muy salvajemente, hasta con estas diferencias, el mercado te salta y ni te entra la orden. Entonces, ventaja de la orden stop limit, que esto es para vender. Para comprar sería lo mismo. Vamos a poner un ejemplo de comprar. Para comprar, tú dices, mira, es que el precio se está moviendo entre este soporte y esta resistencia. La resistencia vamos a poner que es los 100.000. Pues tú dices, yo quiero que cuando el precio sobrepase los 100.000, lo mismo, no ponga 100.000 entero, pon cuando el precio llega a los 101.000, yo comprar a 102.024. Esto quiere decir, pues cuando el precio sobrepasa estos 100.000, estos 101.000, tú compras a 102.024 y la cantidad que quieras y le das al botón de comprar. Pues bien, lo que te estaba contando, si tú con ¿qué ventajas tiene este stop limit? Que tú puedes estar tranquilamente sin ver el mercado, sin que veas el mercado y el precio se te está ejecutando órdenes de compra y órdenes de venta. Las ventas son stop loss de seguridad, que tú puedes estar durmiendo y si por la noche los chinos toman el mercado, pues a ti la orden se te ejecuta y tranquilamente no pierdes o no dejas de tener esos beneficios. Inconvenientes, estás pagando comisiones un poquitín más altas porque las órdenes estas, la mayoría de ellas se ejecutan como taker. Sí que es posible que algunas veces se ejecuten como maker, pero la mayoría de veces se ejecutan como taker. Ahora no quiero entrar en temas técnicos de maker taker, porque una vez es maker, porque otra vez es taker, pero sí que vas a cobrar una pequeña comisión mayor al operar de esta manera. Pues bien, ya hemos visto market, ya hemos visto límite, ya hemos visto stop limit y ahora vamos a ver otra que uso yo, que es OCO. ¿Qué es OCO? La operación OCO, para que lo entiendas, es la suma de límite más stop limit. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo pongo aquí una operación OCO, me va a generar dos órdenes a la vez. Vamos a poner el ejemplo este que estábamos hablando con el stop limit vamos a poner esta de aquí, ¿no? Que hemos dicho que vamos a vender si baja de 94.000 euros. Pues nos venimos aquí y pone activación del stop limit. Hemos dicho 94.000, pues ponemos un poco por debajo. 93.998,45. Y el límite
Lo vamos a poner aquí, 93.995,45. Quiere decir, si el precio baja de 93.998,45, me crea una orden a 93.995,45 y cuando llega ahí se vende el precio, ¿vale? Esta es la primera parte. Y luego lo que pone aquí, límite de TP, que es Take Profit. Entonces yo le digo, cuando el precio llegue a 99.999,87, se venda. Es decir, el precio ahora está entre estos 94.000 y 100.000, ¿vale? Pues, ¿qué orden se va a ejecutar? La primera de las dos que llegue. Si lo primero que hace el precio es llegar a 99.999,87, el precio, tus bitcoins se van a vender a ese precio. Si lo primero que hace el precio es llegar a los 93.998,45, lo que va a hacer es, se va a colocar esta orden de venta. Entonces, esta orden OCO va muy bien, por ejemplo, en mercados laterales, donde tú dices, mira, yo he entrado y me voy a dormir y a ver qué hace el precio. Pues si el precio sube, te vende arriba, y si el precio baja, pues te vende abajo. O yo también lo hago a veces cuando veo que un activo es muy volátil, escojo y hago que aquí abajo pongo el stop primero pongo un stop loss aquí abajo del 50% de mi dinero, y del otro 50% le pongo una OCO, que quiere decir que le he puesto un stop loss aquí abajo del 50% y del otro 50% le he hecho un take profit. ¿Para qué? Por si el precio sube, me vende la mitad, pero como hay previsión de que siga subiendo más, pues me va a vender la mitad y con la otra mitad sigo dentro disfrutando de la fiesta. En este caso podría hacer, si yo tengo previsión de que Bitcoin vaya a irse a los 110.000, pues digo, mira, pues para asegurar el tiro, a los 100.000 me venden la mitad y la otra mitad le pongo una orden de límite, que sería take profit, otra orden de límite a los 110.000. Pondría aquí, pues eso, 110.000, que ya hemos dicho que no ponemos 110.000, sino que ponemos 109.998,24. Pondríamos la otra mitad. Pues bueno, estos son los 4 principales maneras de operar. Ya no te digo lo del trailing stop y lo del stop market, esto ya no te lo comento para no liarte más. Estas son las principales maneras de operar, las principales maneras de comprar y vender en spot. Espero que te haya servido. Si es así, dale a like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.